Si me preguntan, si me critican. Y ya con nosotros para presentarnos este interesante programa, Conociendo la Doctrina Católica, nuestro querido Padre Isidro Bautista. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes, cada uno de ustedes que siempre están ahí en sintonía a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué alegría poder compartir con ustedes este tiempo, este espacio de formación a través de esta emisora, María Evangelizadora Radio. Sé que me da mucha alegría poder compartir con ustedes y vivir este momento de fe, de esperanza, de formación, de conocimiento de lo que es nuestra doctrina católica. Sé que vamos a poner en manos del Señor toda nuestra vida, agradeciéndole a Él el don de la vida, todos los dones que pone en nuestras manos, agradeciéndole al Señor también que la presencia de cada uno de ustedes, su trabajo, su entrega, su dedicación. Y de igual manera, el que estén ahí, dándole gracias al Señor por ti, por tu familia, por cada uno de los que están ahí presentes, sea en el trabajo, en las casas, en el camino, donde quiera que estén en sintonía con nosotros. De manera que damos gracias a Dios por cada uno e imploramos que sea el mismo Señor que siga bendiciendo y acompañando su vida y su familia. Vamos pues a orar al Señor, pedirle a Él que nos conceda esa gracia especial de su amor. Señor Jesús, queremos una vez más confiarnos a ti y a tu gran misericordia. Queremos abrir nuestro corazón a tu bondad, a tu amor, queriendo que seas tú, Señor, el que cada día acompaña nuestro peregrinar. Que nos conceda esa gracia de poder nosotros abrir el corazón para dejar que seas tú, Señor, el que actúe en cada uno de nosotros. Haznos, Señor, cada vez más conocedores de ti, de tu gran designio de amor. Como tú lo muestras en tu palabra, no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Por eso, en medio de la realidad del pecado, das lugar al arrepentimiento. Por eso te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Porque a pesar de nuestras limitaciones, debilidades humanas, tú nos amas. Tú estás siempre caminando con nosotros. Tú quieres dirigir nuestras vidas a través de la iglesia que es santa y pecadora. Es una iglesia en la que tú estás siempre presente. Acompaña, bendice, Señor, el peregrinar de todos nosotros. Toca el corazón de los jóvenes, hombres y mujeres, las familias, para que puedan vivir la conversión, reconciliación y encuentro de amor contigo a través de los hermanos. Y así podamos dar testimonio de entrega, de unidad y de amor. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, iniciamos este espacio, conociendo nuestra doctrina católica. Y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir en este espacio de formación. No perdamos de vista, queridos hermanos, hermanas, aunque enfoquemos estos elementos, no perdamos de vista dónde estamos enraizados, en esa experiencia de el símbolo de los apóstoles, el credo de Nicea Constantinopla, que son las verdades de fe que profesamos en nuestro credo, el credo que vemos. Y estábamos viendo toda la realidad de lo que es la experiencia de nuestra fe. Esa experiencia que estamos viviendo sobre la realidad de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia en los últimos tiempos, en nuestro caminar. Ese Espíritu Santo que dirige y acompaña nuestras vidas. Vamos a seguir avanzando y recuerden, al profesar nuestra fe decimos, creo en la Santa Iglesia Católica. Y así lo vemos, creo en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Expresa el símbolo de los apóstoles.
El credo de Nicea Constantinopla dice: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bien, pues vamos a ver entonces, decimos que creemos en la Santa Iglesia Católica. Y así vamos a ver todas las especificaciones, el misterio de la Iglesia, la experiencia de lo que es la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, todas las especificaciones. La Iglesia como cuerpo de Cristo, que Él mismo la expresó y la manifestó así. También la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Todas esas especificaciones de la Iglesia, pues las vamos a ver más adelante en otros programas. Hoy vamos a hablar, vamos a conocer sobre esa expresión de nuestra fe, que creemos en la Santa Iglesia Católica. Tenemos que partir primero de que, como lo expresa el Concilio Vaticano II, de que Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, ese sacrosanto sínodo, el de los obispos, esa experiencia, esa reunión, todos los obispos reunidos en el Espíritu Santo, desean entonces iluminar a todos los pueblos con la luz de Cristo. Eso lo dijeron los obispos reunidos en el Concilio Vaticano II, donde querían orientar y guiar a la Iglesia por buenos caminos, pero todo a través del Espíritu Santo con la luz de Cristo, que resplandece entonces, sobre cada uno de nosotros, resplandece sobre la Iglesia. Cada uno de los que van anunciando el Evangelio a todos los cristianos, a todas las criaturas que son y forman parte de la Iglesia. Con esas palabras comenzaron entonces la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, esa expresión del Concilio Vaticano II. También otra que habla sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, es una expresión también de lo que es y el designio del proyecto de Dios. De manera que así el concilio, desde el Concilio Vaticano II se muestra que la Iglesia, nuestra experiencia de vida de fe, destaca, muestra todo lo que es en su esencia la Iglesia. Y el concilio muestra que el artículo de la Iglesia, sobre la Iglesia en el Vaticano II, depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. Hay una estrecha relación, y así lo expresa el Vaticano II. Cada uno de los artículos que hablan sobre la Iglesia tienen una estrecha relación de los artículos que hacen referencia directa a Cristo Jesús. Es que la Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, lo muestran con esa imagen, comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. Miren, los padres de la Iglesia la presentan así. Utilizan esa hermosa imagen, la imagen que tiene. Así es la Iglesia entonces, que es reflejo de Cristo mismo. Así como la luna, dicen los padres de la Iglesia, comparan así como la luna, su luz es reflejo del sol, así mismo la Iglesia, su luz, su resplandor, su gracia, su grandeza, es reflejo de la grandeza, de la bondad, de la gracia de Cristo. Todo referido a Cristo. Miren qué hermoso, muchas veces no habíamos caído en la cuenta. Imagino que algunos no habían pensado esto dentro de ese peregrinar nuestro como iglesia, de que la experiencia de nuestra vida de ser iglesia y todo lo que somos ha de ser y debe mostrar el reflejo de Cristo mismo. Tus acciones, tu testimonio de vida, tu experiencia de amor al hermano, tu servicio que vas prestando, todo lo que tú haces como iglesia, como miembro de la iglesia,
debe ser y debe manifestar ese reflejo de lo que es Cristo. Es un reflejo simplemente de lo que hacemos, lo que mostramos, lo que vivimos. Por eso, y sigue señalando, el artículo sobre la iglesia, entonces depende enteramente también del que le precede, que es sobre el Espíritu Santo. Pues, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda la santidad, de toda fuerza, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la iglesia, el Espíritu Santo. Por eso veíamos en los artículos de la experiencia de formación anterior, en los programas anteriores sobre esa gracia, esa experiencia del Espíritu Santo. La iglesia, según la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu Santo. La iglesia es el lugar donde florece el Espíritu Santo. Y ahí se manifiesta entonces esa presencia del Espíritu que va acompañando, dirigiendo, va guiando, va mostrando sus frutos, va mostrando sus diversos carismas, talentos, dones dentro de la iglesia. Por tanto, entonces, creer en la iglesia que es santa y católica y que es una y apostólica, como añade, como sigue señalando el símbolo, el credo de Nicea Constantinopla, que ya lo leímos anteriormente. Todo esto es entonces inseparable de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al creer en la iglesia que es una, santa, católica, apostólica, entonces todo esto es inseparable a creer y dar testimonio y mostrar la experiencia de nuestra vida de fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. En el símbolo de los apóstoles, entonces, hacemos profesión de creer que existe una iglesia santa. Creer en esto. Y no de creer en la iglesia para no confundir a Dios con sus obras. Por eso es creer en esa presencia de Dios, creer en la iglesia que es una, santa. Y no creer en una iglesia cualquiera, sino en esa iglesia que es una y que es santa. Una iglesia santa, una iglesia que va caminando y que va testimoniando a Cristo mismo. No es creer en la iglesia para desde ahí entonces no ver las obras a través de nuestras obras, entonces confundir. No dar un testimonio coherente. Por lo que no podemos nosotros atribuir nuestras malas acciones y actitudes erradas como humanos, como seres humanos, a la iglesia, sino que debemos de atribuir todo a la bondad de Dios, todos los dones que ha puesto en su iglesia, todo eso, todas sus gracias, todas sus bondades, toda su obra. No es nuestro los méritos, no es de nuestro caminar. Es obra de Dios, es obra de Él. Y todo lo que podamos hacer como miembros de la iglesia en nuestro camino es reflejo y ha de ser reflejo de la persona de Jesús. Ha de ser reflejo de Cristo mismo. Ha de ser reflejo de su obra de amor y de su acción en nuestro caminar. Entonces vamos a seguir avanzando. Decimos eso para que entendamos en la iglesia en que creemos, en esa iglesia que es santa, católica, y que se expresa que es el reflejo de Cristo mismo. Y es manifestación de Él, de su bondad, de su amor. Y que toda su bondad y santidad le viene de Dios mismo, a
través del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa experiencia de vida, de fe, acciones, expresiones de acción de gracia, todo lo que podamos realizar nos viene de Dios. Ahora vamos a seguir avanzando. Vemos la iglesia en ese designio de Dios. Dentro del proyecto, el designio de Dios, vamos a ver algunos símbolos, algunas imágenes, la imagen de la iglesia, cómo la vemos, cómo la entendemos, todo eso. La palabra iglesia, que viene del griego, eclesia, esa palabra, llamar fuera, significa convocación, es llamar, es convocar. La palabra iglesia. Y designa entonces asambleas del pueblo. Así mismo lo presenta también el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 39. Eso es lo que significa la iglesia, es convocar. Es reunión, es encuentro, significa llamar fuera, llamar a reunirnos, a convocarnos, salir de tu casa, salir de tu entorno, salir de tus maneras de ver las cosas para ir, para estar, convocar, unir, para formar una fraternidad, para formar una asamblea del pueblo, todos juntos. Todas las asambleas del pueblo. Claro, esto de carácter religioso, claro está. En toda la reunión, esa asamblea, ese convocar, ese reunir, ese es de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, recordemos, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como un pueblo santo. Éxodo 19. Convocado el pueblo, reunido en la asamblea, todos para recibir esos mandatos, la ley, esos mandamientos. Y ahí el pueblo fue constituido por Dios como su pueblo, pueblo santo. Dándose así entonces, dándose a sí misma el nombre de iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconocen también como heredera de aquella asamblea. En ella, Dios convoca a su pueblo, donde todos los confines de la tierra, el término, ese término del que se derivan las palabras de nuestra iglesia también, algunos que se expresan como es manifestación de Dios. En inglés, por ejemplo, church, iglesia. En alemán, Kirche, y así. Pero el término original es Kyriake. Y de ese se deriva entonces los otros términos. ¿Y todo esto qué es lo que significa? Que se convoca a su pueblo, reunión del pueblo, se reúnen, no importa del lugar, de todos los confines de la tierra, y todos entonces, los que la conforman, pertenecen al Señor. Todos los que se congregan, se reúnen, pertenecen al Señor. Esto lo que significa es que pertenecen al Señor. Toda esa comunidad creyente, los que se reúnen, son convocados, entonces llevan esa experiencia, pertenecen al Señor. En el lenguaje cristiano nuestro ya conocido, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local. Aquellos que pertenecen, por ejemplo,
la iglesia diocesana de La Vega, la iglesia diocesana de Brooklyn, de Manhattan, del Bronx, New Jersey, sus diócesis, cada uno son iglesias locales. Dentro de esa que están regidas por el obispo, y entonces ya el obispo diocesano, y así cada una. Por eso en nuestros términos en nuestro lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa también entonces no solo la asamblea litúrgica, el lugar, el encuentro, la convocación cuando se convoca, sino también esa comunidad local. Ese grupo que pertenece también a la parroquia. Nuestra iglesia, la comunidad parroquial, entonces ya formamos la iglesia, esa asamblea litúrgica y ese grupo que se reúne, que son convocados, esa comunidad local. Y así lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en diferentes lugares, capítulo 11, verso 18, también el capítulo 14. Pero también en la primera de Corintios, capítulo 1, 2, verso 2 y 16, 1. O sea, toda la comunidad universal de los creyentes formamos la iglesia. Pero también se designa con esta misma expresión aquellas iglesias locales, aquellos grupos, aquellos que pertenecen a una misma parroquia. Esas especificaciones, entonces, son inseparables de hecho, todo lo que especifica y manifiesta la vida de la iglesia. Porque la iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. Esa es la iglesia universal. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe entonces en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. Pero la iglesia viene de esa palabra y del cuerpo de Cristo. La iglesia viene de la palabra y del cuerpo de Cristo. Y de esa manera viene a ser entonces ella misma cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. Cuerpo de Él en medio de nuestro caminar. Todo esto entonces nos ha de llevar a cada uno de nosotros a saber que no somos seres aislados, que no estamos nosotros caminando separados de otros en nuestra vida, que no tenemos fuera de la experiencia y vida de iglesia otra acción, otra fuente, otra gracia, otra experiencia de unidad, de comunidad que no es la iglesia. Como cristiano, como creyente, como comunidad de fe, como pueblo de Dios. Y estamos entonces llamados a ser reflejo de Cristo mismo en nuestra iglesia. Vamos a ver, seguir avanzando entonces. Los símbolos de la iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen entonces variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, las imágenes que tienen constituyen ciertas variaciones, pero todas ellas expresan solo una idea de fondo que es del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, si nos fijamos entonces en Efesios 1:22 o Colosenses 1:18, todas esas imágenes adquiridas y que se adquieren en el Nuevo Testamento expresan como un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de ese pueblo de Dios.
Y así lo expresa también la Lumen Gentium número 9, el cual es desde entonces su cuerpo. La iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. En torno a este centro se agrupan entonces imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Lumen Gentium número 6. Así se toman diversas imágenes sobre lo que es la iglesia. Y recordemos cómo el apóstol Pablo mismo la compara, de que Cristo es el esposo fiel y la iglesia es la esposa. Cristo el marido, la iglesia la esposa, así esas relaciones, esas imágenes que se van mostrando. Todo esto va queriendo manifestar esa estrecha relación. La iglesia, en efecto, entonces, es el redil, cuya puerta única y necesaria es Cristo. Juan 10, 1:10, esa imagen del pastor. La iglesia es el redil. Somos las ovejas y Él es el pastor. Es también el rebaño, cuyo pastor será el mismo Dios, como Él mismo anunció. Isaías 40:11, también Ezequiel 34, del 11 al 31. Y aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores. Juan 10:11, Primera de Pedro 5:4. Él, Cristo mismo, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Juan 10, 11, 15. Entonces, todas esas imágenes de esa iglesia, de lo que es la iglesia, todos esos símbolos que se utilizan para darnos a comprender y a conocer lo que es el misterio de nuestra iglesia y el designio de amor de Dios que manifiesta, que expresa en ella. De manera que la iglesia es labranza o campo de Dios. 1 Corintios 3:9. Es como ese campo, esa labranza, esa parcela, esa matita que Él ha plantado. En ese campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar entonces la reconciliación de los judíos y de los gentiles. Romanos 11, 13, 26. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. Mateo 21, 33, 43. Recordemos esa parábola. Esa viña que tenía aquel hombre que la puso en manos de unos labradores que fueron perversos, malvados y no dieron sus frutos a su tiempo. Sin embargo, la verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en Él por medio de la iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. Juan 15, 1:5. Ese hermosísimo, ese texto, ese capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Esos primeros versículos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y si la rama no permanece unida al tronco, no puede producir fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. El que permanece en mí, ese dará mucho fruto. El que no permanece en mí se seca, entonces esa rama se coge y se arroja al fuego. Hermosísimo esa expresión del tronco, de la vid y las ramas. Y eso es la iglesia. Somos nosotros parte de eso. Y si permanecemos en Él, entonces podremos producir fruto. Y dice,
podemos dar frutos abundantes, porque sin mí no pueden hacer nada. También muchas veces a la iglesia se le llama construcción de Dios, 1 Corintios 3:9. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Mateo 21:42. Esa realidad de la presencia de Jesús mismo, que Él es la piedra angular. Y Él es el cimiento, la base, la zapata, la raíz, donde todo el edificio queda ensamblado, se va levantando hasta formar un templo consagrado. Toda esa realidad. Los apóstoles constituyen entonces la iglesia sobre ese fundamento, sobre esa piedra angular. 1 Corintios 3:11. El cual le da solidez y cohesión. Esa construcción entonces recibe diversos nombres. Esa construcción, en la que se fundamenta la iglesia, que los apóstoles ahí la ponen sobre ese cimiento, sobre Cristo. Eso recibe entonces, esta construcción, recibe varios nombres. Casa la recibe como casa de Dios, 1 Timoteo 3:15, en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, Efesios 2:19-22. También recibe el nombre de tienda de Dios con los hombres, Apocalipsis 21:3, y sobre todo, templo santo, representado en los templos de piedra. Se cuenta, muchas veces los padres cuentan sus alabanzas y la liturgia, con razón, toda la manifestación, y comparan a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción, en ese mundo. Estamos llamados a formar ese templo, integrarnos como piedras vivas. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esa ciudad santa arreglada como una esposa, embellecida para su esposo. Apocalipsis 21:1-2. Todas esas imágenes que se utilizan de la iglesia, todos estos símbolos. La iglesia entonces, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, Gálatas 4:26, también Apocalipsis 12:17, y se le describe también como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Apocalipsis 19:7. También 21:2. También el verso 9. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Efesios 5:25-26. Se unió a ella en alianza indisoluble. La alimenta y la cuida. Efesios 5:29. Sin cesar. Toda esa realidad de la estrecha relación, esa experiencia de la iglesia como esposa, como cuerpo de Cristo, todo esto que son manifestaciones, expresiones de nuestra iglesia. Y todo ello tiene a raíz el fundamento de la iglesia, que está en Él, en Cristo. Esta nuestra iglesia entonces tiene, claro, un origen, una experiencia de su fundación y su misión en el mundo.
Y todo lo manifiesta y todo tenemos que entenderlo y verlo desde Cristo mismo. Vamos a, hermanos, hermanas, en medio de este espacio de formación, vamos a pausar un momentito. Vamos a hacer una breve pausa. No se aparten de ahí de esta emisora María Evangelizadora Radio, porque en breve vamos a continuar conociendo nuestra doctrina católica. Vamos a continuar ese espacio de formación. Así que no se aparten, en breve continuamos. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos es el tesoro que me dejaron los abuelos. Será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Bien, mis hermanos, hermanas, continuamos en este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Estamos conociendo y viendo la realidad de nuestra iglesia. Decimos que creemos en la iglesia que es la iglesia que es santa, católica. Esa iglesia que tiene también su fundamento en Cristo Jesús, y que ella es el reflejo. La iglesia no es más que el reflejo de Cristo mismo en su accionar, en su bondad, en su amor,
todo lo que va haciendo. Y esta misma iglesia es un designio de Dios, es Dios mismo que ha querido acompañar, dirigir y guiar a esa iglesia. Y que hemos visto muchas imágenes, símbolos que se utilizan para presentar a la iglesia. Esas imágenes como templo de Dios, construcción, a través de la misma familia, Cristo como el esposo, la iglesia como la esposa, y así todas esas realidades donde se presenta esa estrecha relación de Cristo con la iglesia. Entonces, para penetrar más, profundizar más en el misterio de la iglesia, nos conviene entonces, en primer lugar, contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Mirar el origen, de dónde viene, de dónde nace, de dónde viene la iglesia, para que podamos profundizar y comprender más ese proyecto. Es un designio nacido en el corazón del Padre. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió entonces elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo Jesús. Dispuso pues convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, esa familia de Dios. Se constituye entonces y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según sus disposiciones, las disposiciones del Padre. Por eso, la iglesia ha sido entonces prefigurada ya desde el origen del mundo y ha sido preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la alianza, en la antigua alianza que se constituyó en los últimos tiempos, y ahí se manifestó entonces por la efusión, se constituyó y se manifestó por la efusión del Espíritu, y llegará gloriosamente a la plenitud al final de los tiempos. Miren, eso es la iglesia. Eso es la iglesia, esa que Dios ha querido y que desde el principio, desde la creación, la pensó, la fue realizando, pero que después la reunió y la convocó como miembro suyo, como miembro de su cuerpo. La convocó a la comunidad de los creyentes y nos formó iglesia, esa familia de Dios. Y esta se constituye entonces, se realiza gradualmente a lo largo de la historia, como lo hizo con el pueblo de Israel, también en nuestro caminar. Todo esto es lo que presenta como la iglesia. La iglesia entonces, prefigurada desde el principio. El mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Así expresaban que la iglesia había sido creada, había sido creado en el orden de la iglesia en torno a la creación. El mundo fue creado en ese orden, en orden a la iglesia, alrededor, pensando en ella. Decían los primeros cristianos, los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación, la reunión de los hombres, de los hermanos, la convocación de los hombres en Cristo. Y esa convocación es la iglesia. Decíamos ahorita la asamblea, la convocación, asamblea. Por eso vemos que, claro, desde el principio, desde los orígenes del mundo, entonces, Dios creó el mundo en orden a la comunión de su vida misma, de su vida divina, a la comunión. El Padre,
la palabra por la que se hicieron todas las cosas y el espíritu que revoloteaba sobre las aguas desde la creación. La vida de comunión, las cuales, ya decía, se realiza mediante la convocación, es decir, la asamblea, la reunión de hermanos, la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la iglesia, ya decíamos ahorita. La iglesia es la finalidad de todas las cosas. Decía San Epifanio, la iglesia es la finalidad de todas las cosas. E incluso las vicisitudes dolorosas, como la caída de los ángeles y el pecado del hombre, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Todo eso lo realiza en ese sentido, en este orden, queriendo expresar y manifestar su grandeza, su poder. Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, la voluntad de Dios, la creación, es un acto de Él, una obra de Dios, y se llama mundo. Así su intención es la salvación de los hombres, y se llama iglesia. Esto dijo Clemente de Alejandría. Miren qué hermoso esto que nos expresa Clemente de Alejandría, esa actitud. Dice, así como la voluntad de Dios es un acto, la voluntad de Dios, y se llama mundo, la obra de la creación, así también su intención es la de salvación de los hombres, y se llama iglesia. De manera que desde ahí es que Dios quiere salvar al mundo, desde la iglesia, desde esa comunidad de hermanos, esa experiencia de vida de fe. Por eso veíamos que la iglesia entonces fue prefigurada entonces desde el origen del mundo, y toda ella tiene su fundamento ahí. De igual manera, la iglesia está preparada en la antigua alianza. Desde el Antiguo Testamento ya venía preparándose la iglesia. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. Ahí empieza. Esa reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la comunión también de entre los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Entonces, había esa realidad de caos, el pecado, la desobediencia, la actitud de separación de la experiencia, comunión, de amor de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Entonces, Dios, en su designio de amor, manifiesta entonces que la iglesia como lugar de comunión. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. O sea, había que ese caos, esa división, ese individualismo, esa realidad de pecado, y Dios entonces forma la iglesia para que haya esa reunión, esa convocación, ese encuentro, esa asamblea, para poder volver los hombres hacia Dios. Esa reunificación se realiza entonces secretamente en el seno de todos los pueblos, en cualquier nación. El que le teme a Dios y practica la justicia, le es grato, sea de la nación que sea. Hechos 10:35.
Por eso esa convocación, esta asamblea, esta reunión de hermanos, esa experiencia de vida de fe, lleva entonces a ese encuentro con el Señor. Eso nos lleva a esa reunificación. Por eso es como decía que era la respuesta de Dios al pecado que había dividido los hijos de Dios dispersos. El pecado lo había dispersado. Entonces Dios quiere reunificar a su pueblo. Quiere reunificar a sus hijos, a los hombres y mujeres. Porque la intención de Dios es la salvación de los hombres y la quiere realizar y desarrollar a través de la iglesia. Por eso nos convoca, nos reunifica. Y esta reunificación se realiza entonces en el seno de todos los pueblos, en la iglesia. No solo de mirar la iglesia universal, sino también cada iglesia particular, en cada pueblo, en el seno de cada pueblo. Todos los que temen a Dios y practican la justicia son gratos a sus ojos. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham. Ya en el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza. Es como la primera preparación, el primer signo, indicio de preparación para esa iglesia, para esa reunión del pueblo de Dios. Comienza con Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. Génesis 12:2. Esta preparación entonces, esta preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Éxodo 19:5-6. También Deuteronomio 7:9. A partir de hoy ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por su elección entonces Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Ha de ser el símbolo de la iglesia. En pocas palabras, Israel, ese pueblo de Israel, ha de ser el símbolo de la iglesia, de la reunión futura de todas las naciones, de todos los pueblos. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Oseas 1, y también Isaías 1, versos 2-4, también Jeremías 2. O sea, es que el pueblo de Israel no permaneció fiel totalmente a la alianza de amor con Dios. Y los profetas lo acusan a Israel, al pueblo, de haber roto esa alianza, de no haber sido fiel a Dios. Claro, anuncian también una alianza nueva y eterna. Jeremías 31:31. También Isaías 55:3. Y es Jesús quien va a instituir esa nueva alianza, sellada con su sangre. Es ahí donde va a iniciar ese proyecto nuevo de vida, ese proyecto de entrega de amor a Dios. Y va a constituir entonces lo que es la iglesia, que ya se había anunciado a través de esta antigua alianza del pueblo, la antigua alianza en el pueblo de Israel, esa promesa de Dios a Abraham y todo eso, aunque el pueblo no permaneció fiel, faltó ante ese proyecto de Dios, pero ya todo un indicio, una convocación, una asamblea, y también el libro del Deuteronomio, también el libro del Éxodo, ya Dios había manifestado su elección de ese pueblo como su pueblo. Y ya habrá entonces después una nueva alianza que va a ser sellada, va a ser constituida en Cristo, por Cristo, con su sangre derramada en la cruz. Pues bien, mis hermanos, hermanas, vamos a dejarlo hasta aquí en este día. Vamos a terminar este programa de hoy. Vamos a implorar de Dios que siga iluminando, que siga derramando su gracia, su luz en nuestras vidas, que nos siga concediendo la experiencia de su amor a nosotros, en nuestro caminar.
Que sea el mismo Señor que siga dirigiendo, acompañando nuestra iglesia, esa iglesia que es una santa, católica, apostólica, y que nos siga dando la luz, la capacidad de poder ver dónde estamos fundamentados, que es en Jesús, y que estamos llamados a ser reflejo de su amor en el mundo. Que el Señor Dios de bondad acompañe, dirija nuestras vidas y nuestras familias. Vamos a implorar de Él que derrame sobre todos nosotros su bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, concluimos este espacio de este día, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio. Padre Isidro ha estado con ustedes. Dios les bendiga. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y le he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos es el tesoro que me dejaron los abuelos. Será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano.
con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa.